Canas al Viento, el podcast donde cada arruga cuenta una historia. Bienvenidos a Canas al Viento. Hace 50 años, en la ciudad de Salamanca, concretamente el 28 de julio de 1974, se publicaron el plan de estudios de la licenciatura en Psicología de la Universidad de Salamanca. Es por ello que en este episodio exploraremos cómo se fundó la facultad y nos adentraremos en los orígenes de los estudios en el campo de la psicología de dicha universidad. Para profundizar en el tema, contamos con la presencia de José Navarro, Juan Delgado y Valeriano Gutiérrez. Bienvenidos. Gracias. La primera pregunta que os lanzo es, ¿cómo fueron los primeros días en la facultad? Bueno, pues nosotros vinimos con el gerente, con Benito González y yo, a hacernos cargo de la facultad, ya recién comprada. Y tuvimos que andar montando todas las puertas porque estaba sin puertas. Entonces tuvimos que ampararlas, cerrarlas con cadenas. Porque esto de aquí por la noche era un laberinto de gente del barrio, de fuera, con coches, con perros, con escopetas, con pájaros, a todo. Y nos encontramos, pues eso, que tuvimos problemas a cuenta de cerrar las puertas, porque de venir derechos a meterse ahí dentro, a hacer la noche por ahí, a encontrarse las puertas cerradas ahí, pues fue un pego para ellos. Y a continuación, pues ya nos quedamos ahí, estuve durmiendo aquí, pues 3 noches, aquí en la facultad, para vigilar un poco, para que no se saltaran por encima de las puertas y que rompieran las cadenas. Ostras. A partir de las 3 noches, yo estaba hasta las 10 de las 11, después me iba a casa, y ya, a partir de ahí, ya se fue quitando toda la gente y estuvimos, pues, estaríamos así un mes o con un mes y algo, con ella cerrada. Ya voy a empezar las obras, yo creo que ya empezaron las obras y a continuación ya vieron estos señores. Sí, cuando nosotros llegamos estaba todo muy hecho, quiero decir, pues ya había puertas, y había pupitres, y había algún despacho. Sí, sí, las aulas estaban todas con pupitres, sí, prácticamente, de los alumnos que había de las escuelas. Sí, el Sagrado Corazón de María era un seminario de claretianos. El Sagrado Corazón de María. El Sagrado Corazón de María era lo que es, como se llamaba principalmente esto, como lo tenían los curas. Bueno, fíjate, mi despacho tenía un lavabo. Sí, el lavabo y el piteo. Exacto, de las celdas de los seminaristas de la época. Para mí fue un alivio. Sí, de estar en los bajos de la pontificia, sí, ¿no? sí. A llegar aquí gracias a Valeriano y gente que empezó a arreglar todo esto. Pues oye, uno, la idea, yo venía de Madrid y tú de Granada, ¿no? Me contabas, ¿no? De lo que tenía que ser una universidad, de pronto, pues... una universidad con las aulas normales, porque esa Ponti era... Sí, las aulas eran normales, todas. Absolutamente. Claro, ¿no? Y los despachos. El despacho te daba el estatus de profesor casi. Sí, eso es verdad. ¿No? Y entonces, en ese sentido, pues fue entrar en la universidad que teníamos en la mente. Sí, ¿no? Porque lo otro fue cómo empezar algo que tenía su... Sí, es que tenía su gracia y los temas de la pontificia. Que tenía su gracia y que tenía su sentido. Pero en esto era ya como que se consolidaba ya lo que era la universidad. Se convirtió en la imagen que teníamos, de la que veníamos además. Sí. No, esto se convirtió en la facultad que luego llegó a ser. Quiero decir, claro. Arrancó muy así. En los sótanos de la pontificia había 5 aulas y 3 despachos en total para 1.500 alumnos y unos 30 profesores, que éramos como mucho. Y entonces venir aquí, lo que ha dicho Pepe, era un cambio. Entrabas en la celda de un seminarista, eso es así, y entonces había un lavabo y yo puse encima del lavabo una tabla de aglomerado, y allí lo colocaba mis libros y mis cosas, porque el lavabo no lo usábamos obviamente. Pero teníais un armario pequeñito para... Conseguimos algún armario al principio, sí señor. Hay un armario pequeño en las habitaciones. Sí señor. De hecho, yo me traje uno que tenía en el otro sitio donde había estado viviendo antes. Me lo traje. Esta grande construcción, sí, tenía las 2 partecitas. Sí. Y yo me traje una librería, porque era lo que había, ¿no?
Es lo que había en cada habitación, era lo que tenían los alumnos. Sí. En unas habitaciones dos alumnos y en otras uno. Sí. Bueno, en esa parte donde estuvisteis vosotros había solo un alumno. En la mía sí, en las nuestras. Pero sí. en las otras de para allá y en las de para arriba, porque esa zona fue lo que tuvo los curas, las aulas estaban todas hechas y demás. Pero para aquí atrás estaba todo salvaje, o sea, estaba todo. Bueno. Y en la parte del campo de fútbol, allí era una nave toda entera, de adelante a atrás, pero dividida entre ventana y ventana por un tabique que tendría 1 metro de altura y dejando un cachito de pasillo a la parte de atrás para pasar un alumno al otro lado. O sea, era de 2 alumnos, Sí, sí, sí. entre ventana y ventana. No, esto yo no lo vi. Y fue lo que estuvo ocupado todo, desde aquella parte de allá y eso de allá. Porque esta otra de aquí atrás, esto de aquí del norte, digamos, eso estaba todo sin aceptar nada, no siendo la primera planta. La segunda y la tercera estaba todo salvaje. Y allí en otro lado, pues como si fuera salvaje, pues era todo un andar, nada más que con el cacho tabique en el medio. Exacto, así era. Sí, estaba todo abierto absolutamente. Salvo Allí, que nos que cerraron. fue cuando cerraron porque no fuerais para allá. Nos taparon esto es muy curioso, sí. Teníamos el pasillo principal donde estaban los principales profesores, entre ellos don José Navarro, Sí. y luego estábamos el resto a la izquierda, es decir, girando el pasillo, y había 6 o 7 despachos allí. Y detrás un tabique. Y ese tabique pedimos que lo quitasen porque así habría más despachos. Y Benigno, el gerente, dijo que no, que éramos muy jóvenes, que sabes qué podíamos hacer nosotros ahí detrás de aquel despacho. Y la verdad es que éramos buena gente, lo que queríamos era que hubiera más despachos. No había problema con ellos, de verdad. No, bueno, sí, éramos unas criaturas, era gente muy joven. Muy jovencitos. No. Y sí, otra pregunta que os quería hacer, ahora que habláis de estos cambios que se han dado, pues incluso Valeriano, lo que comentabas, que desde que tú llegaste hasta que vinisteis vosotros aquí a la facultad, claro, como pues pasando por esas obras, por esos cambios, tanto a nivel físico como supongo también lo que comentabais de alguna forma como que se diera forma a esa facultad, a que formara parte de la Universidad de Salamanca. ¿Qué cambios creéis que se han dado o qué resaltaríais vosotros, ya no tanto en esos años, sino en estos 50 años? Vale, analiza Pues tú, un cambio brutal. No, absoluto. Sí. Porque de verlo como estaba aquello, que llevaba ya 3 años abandonado, porque aquí solo quedaron 3 curas para mantenerlo, Sí. para que no se metiera el público dentro en lo que es el edificio. Estaban solo en las puertas, había un cura en cada puerta, para que no se metiera la gente para adentro, no rompieran cristales o se metieran. De golpe y porrazo, luego ya empieza a habitarse esto y empieza a cambiar. Porque a mí me soltaron, cuando vinimos a hacernos cargo del edificio, los niños y yo, nos soltaron 2 cajas de zapatos pero unos zapatos que debía de ser algún padre o de esos, que tenían los pies más grandes que el ordenador, llenos de llaves sueltas. Porque recogieron todas las llaves a los alumnos y las metieron todas sueltas en una caja. Y llave por llave, puerta por puerta, por no romper las puertas, porque había que aprovecharlas, porque entonces entraban para los despachos para ellos, Sí. para tener los despachos. Y entonces, un día por un lado, y 10 puertas, pero 10 puertas que se abrían. Y de esta manera, pues, mucha mierda, todo dentro, pues, la señora de la limpieza, pues también son las primeras que terminan un poco Es verdad. por aquí. Y así fue todo. Y luego el cambio, pues ha sido, pues luego ya estuvieron allí 1 año o 2 años de ahí. Estuvimos en Bellas Artes, en el Colegio de Bellas Artes estuvimos allí primero y después nos 2 o 3 cambiaron. años estaríamos, Sí, unos 3 estaríamos por allí. años o así. Y luego ya se pasaron para este otro lado. Ya. Pero pasaron y no les dejaron pasar del todo, porque entonces estaba ya la Policía Nacional aquí metida, me parece. que Aquí estaba puesta. estuvieron, mientras hacían su... 9 meses se tiraron aquí la Policía Nacional. Mientras metida. hacían su edificio, el Mientras edificio acreditan el actual, edificio de allá abajo donde los carnés. estuvieron aquí abajo, estuvieron en En la que ahora planta sí que baja decían. y ala, donde tenían el bar, estaba todo esto, no tenía bar aquí, no estaba No el había, bar. no. Estaban, era los almacenes De hecho, de los curas. De hecho, Valeriano, íbamos algunas veces a tomar café al bar que hizo la policía. En la 03. En la 03. Es que ya se iba allí. Pero fíjate, Valeriano, que los que tenemos memoria de cómo entraba la policía en la universidad en los años 70,
Teníamos una relación con la policía un poco complicada. Y entonces nos atrevíamos, ya esto era en los años 80, 81, 82, ya nos atrevíamos a estar cerca de ellos y a tomarnos una... Estaban abiertos ellos también a que entrara la gente. No, es que había cambiado absolutamente. O sea, estaban abiertos a que pasara todo público, incluso los del barrio, de la calle, de todos, porque los de los bares de la calle se vinieron a quejar porque esto era más barato. Sí. Entonces, si aquí en la calle te daban café, copa y puro por 3 pesetas, aquí era por 1,50. Sí, y mejor servicio y mejor de todo, la verdad. Hay que reconocerlo, porque ponían pinchos y lo que quisieran. Y en el barrio no. ¿Y qué fue? El año siguiente es cuando estuvo también aquí en la Facultad de Derecho. O poco después. Fue después ya, Mientras, de irse la policía, porque después la Facultad de Derecho policía, estuvo ahí en la zona esta de la policía. Es que también, mientras construyeron su aulario, un aulario allí en el barrio antiguo, estuvo aquí la Facultad de Derecho un cierto tiempo. Alguna anécdota. Pero estuvo menos tiempo que la policía. Con Tomás y Valiente moviendo un coche, porque no podíamos salir, no sabían. Tomás y Valiente, a quien recuerdo con afecto, y que fue trágicamente asesinado por ETA. Y sí, la Facultad de Derecho fue otro hito aquí. Y a partir de que ellos se fueron, perdóname Valeriano, es cuando ya empezamos a ocupar nosotros. O sea, lo que hicimos fue ir desalojando y apropiándonos de esto, aunque no pudimos apropiarnos de todo porque vinieron los de Bellas Artes. Bueno, claro, pero es decir que, pero la idea yo creo que era apropiarse de todo. Probablemente. Lo que pasa es que tampoco éramos una masa crítica ni de estudiantes ni de profesores tan grande como para todo el edificio. Este edificio es inmenso. Lo que quería don Medino era que vinieran los de Canalejas para acá. Es verdad. Con psicología. Eso es. Juntar aquí las dos facultades. Pedagogía, filosofía. Era para las dos facultades del edificio este. Pero luego ya saltó entre medias lo de Derecho. Digamos, bueno, pues la mitad para psicología que tiene. Se quedaron y ellos. la mitad para Derecho. Se quedaron ellos para Bellas Artes. Y luego le pesó el haber metido aquí a Bellas Artes ya. Pero... bueno, Bellas Artes es que tienen muchas necesidades de espacio. Claro. Por aulas grandes y eso. Y entonces ocuparon algunas cosas que nosotros teníamos en ese momento. Y ahí hubo quien vivió eso como un desalojo, pero la verdad es que en absoluto. Cambiaron de localización el lugar, de donde estaba, lo pusieron en otro sitio porque ellos necesitaban que eso fuese su aula de escultura. Pero la verdad es que luego hemos convivido después no ha habido problema. Porque la aula grande se ha utilizado, la aula se ha utilizado para unos y para otros cuando ha hecho falta. No todo, y la biblioteca sea como es. Viéndola cuando se tenía que pedir, o sea, si estaba ocupado para uno, pues no se podía, claro, estaba ocupado para exámenes. Y es para lo que más ha usado. Y además lo que yo recuerdo es que las obras que se iban haciendo de ampliación eran sin mucho ruido. O sea, de repente te decías, no, puedes ocupar ahora despachos en esta zona. Entonces estaban allí las habitaciones, ya empezaron a dotarnos de armarios, de mesas de despachos, de así. Y la ampliación no la vivimos dramáticamente, bajo ningún concepto, todo lo contrario. Era como ir, yo me imagino a los colonos americanos que iban a tierra, a conquistar tierras, pues nosotros algo parecido. Decías, hombre, me han abierto una ala nueva y ahí hay despachos, podemos ocuparlos. Pues no, Decano te decía, ¿no? Se iba construyendo la facultad, ¿no? Te iba construyendo en términos de laboratorios, en términos de biblioteca. Es decir, que yo recuerdo que todos los trimestres pedía 15 o 20 libros. Pedíamos muchísimos libros. ¿No? Sí. Es decir, y para mí en concreto pues fue muy importante lo que hicimos el aula Gesell, claro, donde empezamos el máster hace más de 33, 34 años. Curiosamente, ¿te acuerdas que aquí éramos todavía sección de la Facultad de Filosofía y Letras? Y era Cencillo, era el que de alguna forma tal. Y entonces era el decano. Cencillo tenía un negro que se llamaba Juan Delgado. Y entonces yo cogí los planos de la facultad y con Cencillo y con otras dos personas, Julián creo, vimos cuántas cosas hacían falta y la cámara que es el famosa, fuimos nosotros quienes decidimos que estuviera en tal sitio, la biblioteca en tal otro y tal, como un negro, no como alguien que tomaba decisiones, pero y entonces sí se nos ocurría, me acuerdo que estaba también Dionisio Pérez,
se nos ocurría, oye, hace falta una cámara, ¿qué es eso? Y entonces decían, ¿y eso cómo va? Mira, hay dos, contaba así el espejo y no sé cuánto. Y diseñamos. Eso lo pagó la Junta, ¿eh? Lo pagó. Eso no recuerdo quién lo financió. Sí, yo sí lo recuerdo. Porque luego la tuvieron que cambiar, porque al principio no se sabía muy bien cómo se hacía una cámara. Entonces determinaron que tuviera una sala negra y otra negra, pintada de negro, y otra pintada de blanco con un cristal en medio. Sí. Pero no, lo que hacía falta era un espejo, no un cristal. Claro. Y entonces hubo que cambiar. Sí, no tenía mucha idea de cómo se hacía. Pusieron una película que después era atacada por el oxígeno hubo su cosa, pero eso lo pagó la Junta, ¿eh? Eso finalmente lo pagó la Junta de Castilla y León. Al empezar el máster de terapia familiar, de que ahora es de terapia familiar, que eso lo financió, el comienzo lo financió la Junta de Castilla y León. Pero eso ya es época entonces más reciente. Nosotros cuando empezamos, el arquitecto no sabía lo que necesitábamos. José Elías, en efecto. No sabía exactamente qué necesitábamos. Y decíamos un aula para observar en el otro sitio y tal y cual. Entonces lo hacían como parecía que había que hacer. Es que entonces eso no se había visto aquí nada. Claro. No habían visto nada. Pero nosotros mismos no teníamos formación suficiente como para saber, haberle dicho, no, esto no puede ir así o tal. No. Aparte que tampoco tenía, no tenía formación, es que no tenía capacidad de decisión. Era el currela que Bueno, Y entonces sí, luego ya sí se hizo bien, y cuando Pepe y gente como él tuvieron esas necesidades, ya se diseñó correctamente, ya funcionó, y pudieron desarrollar además iniciativas. Sí, se fue consolidando una facultad con un proyecto, porque claro, todo eso tenía que ver con proyectos. Absolutamente. Hacer un laboratorio no era por hacerlo, era para empezar un proyecto y desarrollarlo, ¿no? Entonces así fue como se consolidó, ¿no? Y como se terminó por consolidar todo esto, claro. Y hay respecto de laboratorios, hay una cosa muy curiosa, y es que este museo que hay ahí en el pasillo, de los instrumentos esos instrumentos vinieron más o menos cuando llegué yo aquí, que fue en el 77, ya que se acababan de comprar, y durante cierto tiempo estuvieron más o menos apilados hasta que ya sí se repartieron en los laboratorios, en los distintos laboratorios. Como ejemplo de lo poco que sabíamos, pedimos a laboratorios insonorizados, y lo que se les ocurrió para insonorizar la puerta es poner puertas metálicas del tipo de las que se ponen en las cámaras de disección en medicina. Sí, Son puertas metálicas, aquello pegaban. Sí, realmente conseguían más o menos la insonorización de fuera adentro. Sí. Es decir, tú dentro oías a la gente que pasaba por el pasillo. Pero los que estaban en el pasillo no oían lo que había dentro. Se había cantado los pájaros por la ventana. Sin ninguna duda. No se consiguió una insonorización ni nada parecido. Vaya. Pero por esa razón es que no había una cultura de lo que era una cámara de gas. Los techos tampoco estaban insonorizados. Los techos tampoco. Solo estaba la puerta y las paredes. Y la puerta no era... Y la puerta no era de las que pero bueno, que tienen, estaba un poquito blindada, estaba al pasillo. Pero ya digo que nosotros desde dentro oíamos que no debías oír nada. Sí, se oía. Y venían los estudiantes con sus risas pasando por delante de la puerta y les oía reír. Y decían, bueno, pues dale, estoy yo haciendo esto, pues nada, lo repito. Y tendréis, ya para finalizar, ¿os gustaría compartir alguna anécdota que recordéis aquí en la facultad durante estos 50 años? Que se dicen rápido. A ver, Pepe. Yo quizás, recordando lo de la sala Gesell, pusieron al revés el espejo. Tal cual. Es decir, que en vez de verse de aquí para allá, se veía de allá para acá. Claro, nosotros veíamos pacientes, nosotros era lo clínico, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, no que era que los pacientes pudieran ver lo que había detrás del espejo y los de aquí no. Ellos se veían ellos mismos. Cosas de ese tipo, ¿no? Cosas de ese tipo. Pero yo qué sé, todo eso tiene que ver con el ensayo, el error, que es la forma de aprender. Este señor es este tipo de cosas, ¿no?
Y bueno, pues terminó por consolidarse proyectos, es decir, que en donde además hubo como muchas escenas de este tipo, así de anecdóticas y graciosas. Luego también puso una de las ascensores por medio de Miguel Ángel Verdugo. Es verdad, los ascensores. Que él quería haber montado dos y dijo Isidoro que solo se montaba uno porque luego le costaba mucho la mantención. Sí. Y solo montó uno. Se montó porque además hizo falta en algún momento. Es que hacía falta desde el primer día. Personas, claro. Desde el primer día. Aquí venía, yo recuerdo un estudiante, se llamaba Raúl, que venía en silla de ruedas, no tenía prácticamente ninguna movilidad. No, ninguna. Y entonces... Le ayudaban a subir Era un problema, lo subían. Los compañeros le ayudaban a subir las escaleras. Lo subían las escaleras. Muy poco ponerle sí, eso es cierto. Y allí en la Ponti, es que yo venía de Madrid, ¿no? Tenía otra cultura, ¿no? Y esto, el barrio chino estaba al lado de la Pontificia, ¿no? Sí. Y yo recuerdo los comentarios que me podía hacer. Aquí está el barrio chino, las prostitutas al lado de los curas. Debe ser. Históricamente esto, ¿no? Bueno, estas reflexiones, ¿no? Estaban separados, pero bueno. Como separados, estaban en la misma calle, Valeriano. En la misma calle, pero en la misma calle, o sea, estaba aquí. Porque allí entre medias no había ninguna vivienda, no había puertas, no había nada. Fíjate, una calleja. Lo que era la Facultad de Geografía e Historias era el campo de deportes del Botánico. El Botánico. Yo jugaba al tenis allí con Alberto. Y después eso se convirtió en la facultad. Quiero decir, eso ha cambiado muchísimo. Enfrente de la puerta de los sótanos de la Ponti había una bombilla, una de esas tulipas circulares blancas por abajo. Esto la gente joven no lo recuerda. Y si lo movía el aire se apagaba y se encendía. Y entonces salías muchas veces y decían, me han hecho una foto. ¿Dónde está el flash este? Y era la bombilla que se encendía inopinadamente. Era muy poco universitario aquello. Entonces venir aquí es lo que ha dicho Pepe. Vamos a ver. Tenía su gracia. Sobre todo aquellas mujeres sabían dónde estaba el mercado. ¿Verdad? ¿Dónde estaba el mercado? Si lo sabía. Sí. Pero lo que ¿Y luego el desplazamiento no nos costó trabajo de un sitio a otro? El desplazamiento para mí fue porque esto era el campo. Un alivio. No, el desplazamiento tiene también una historia. Claro. Es que nos quisieron llevar primero al seminario Calatrava, sí, que está detrás de los dominicos. Y eso hubiera sido un magnífico emplazamiento. Lo que ocurrió fue que el obispado se puso difícil. Quería cobrar mucho más de lo que la universidad estaba dispuesta a pagar, o podía pagar, o era razonable, creo yo. Y surgió este edificio como alternativa. Y entonces circunstancialmente era rectora Dolores Gómez Molleda. Sí. Y circunstancialmente, porque había habido un impasse entre los dos rectores. Y a Dolores Gómez Molleda yo creo que lo que le pasó es que éramos tan reivindicativos, tan jóvenes, teníamos tanta fuerza, teníamos tantas necesidades, 1000 y pico estudiantes en 5 aulas, que quiso quitarnos de en medio y dijo, allí, os vais allí a Ciudad Jardín, anda, dejadnos en paz. Bueno, esto es una maldad mía, pero por lo que dices de las anécdotas. Sí. Pero realmente tuvo un poco esa trayectoria, esa historia. De hecho, estuvimos viendo el seminario colocado. Yo que venía de Madrid y que para ir a la universidad en la Complutense tardaba hora y cuarto. O sea, yo no noté ninguna diferencia, claro. No, claro, o sea, para mí esto siempre se venía. Desde el barrio ha sido un chollo, vaya. Una hora y cuarto en llegar aquí. Claro. No, es una... Yo es que estudié en Granada los 2 primeros años, pero luego estuve en la Complutense, que es cuando yo te conocí a ti. Y venir de la Complutense, que estaba en Somosaguas a Moncloa ya, y vivíamos todos más o menos por esa zona de Moncloa, tal. Autobús, tiempo, tal. Llegar aquí, nada. Y nada, era un paseo. Claro, era un paseo. O sea, 25 minutos andando nos parecía un... Pero abandonar el campus clásico también fue un poco un dolor.
nosotros, aunque estábamos en los sótanos de la Pontificia, estábamos también al lado del Palacio de Anaya, que estaba filología, que estaba... Ciencias. Es que nosotros éramos filosofía y letras, y el Palacio de Anaya es donde estaba Mónica, que no ha podido estar aquí ahora. Mónica yo lo conocí allí en la secretaría, estaba en el Palacio de Anaya, la secretaría de mi facultad. Donde la puso la tía. Saltar, exacto, doña Julia. Doña Julia. Que también tenía relación con José Luis Vega, si no recuerdo mal, doña Julia. Esa mujer tenía relaciones con todo, no, con toda la universidad, con todos los profesores de la universidad, porque estaba de secretaria ella entonces, y era la que mandaba en la universidad. Era la que llevaba a la universidad. Esa y el sevillano. Es verdad. El sevillano. Sí, es verdad. Eran los dos que mandaban a la universidad entonces. Qué curioso. Pues muchísimas gracias por participar. Y nada, yo creo que ha sido muy interesante y nos hemos podido crear, pues es un poquito... Un poco, desde luego, ¿no? Eso es un poco de las de puertas todo. para adentro. Pues sí, muchas gracias por participar. Para seguir disfrutando de la historia de la Facultad de Psicología, os invitamos a ver la grabación del evento con motivo del 50 aniversario, en nuestro canal de YouTube, Facultad de Psicología USAL. Desde el equipo podcast, Clara, Israel y una servidora, Gloria, os agradecemos habernos acompañado durante esta primera temporada. Esperamos que hayáis disfrutado mucho de cada uno de los episodios y sobre todo de las personas que han formado parte de ellos, por continuar dando voz a las personas mayores que llenan de vida a Salamanca. Nos vemos muy pronto. Adiós.